RTP. Alberto, buenos días. Usted sí come sushi, que hoy día es el día del sushi. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Sí, como sushi, me encanta. Bueno, o sea, aquí estamos todos, así que vamos a invitar una ronda de sushi. Adelante, Astrid, comience con la primera pregunta al economista Alberto Acosta. Economista, ¿cómo está? Muy buenos días. Consultarle, bueno, nuevos indicadores de riesgo país indican que cada vez es más bajo, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Esto se traduce en más empleo o inversiones? ¿Cuál es su análisis frente a esto? Bueno, primero hay que entender qué significa el riesgo país y es una medición de la salud de las finanzas públicas, que también se están manejando. Tener finanzas públicas es importante. ¿Por qué es importante? Porque significa que el fisco puede pagar sus cuentas, que no incurren atrasos, porque significa que tiene opción de financiarse para hacer obra pública, porque significa que no es un lastre para la economía, que no va a tener que crear una nueva reforma tributaria permanentemente para seguir sacando recursos a los ciudadanos para sostener un gasto público insostenible. Eso es un riesgo país bajo. Entonces, mientras el riesgo país vaya bajando, es decir, mientras las finanzas públicas se manejen de mejor manera, el fisco deja de ser un lastre para la economía y se transforma en ese terreno sólido donde se puede construir una economía competitiva. Es igual que tener un terreno firme para construir un edificio. Está muy bien tener el terreno, pero el terreno no hace la construcción. El terreno es simplemente ese cimiento sólido donde se construye un edificio. Pero hay que construir edificio. Entonces, el riesgo a país bajo es necesario, sí, porque finanzas públicas son la base de una economía sana. No puede haber economía sana con finanzas públicas enfermas, pero no es suficiente. Tener el riesgo país bajo o finanzas públicas sanas no implica que la economía crezca rápidamente, que las inversiones vengan, etcétera. Para eso hay que hacer las tareas por el lado de liberar las barreras que existen actualmente para la inversión, para permitir que haya más inversión, porque en el Ecuador no hay más inversión, no es porque no hay interesados, es porque no lo permitimos, porque la naturaleza nos ha dado todo, pero nosotros nos hemos encargado de complicarlo todo también. Economista, muy buenos días. Usted mencionó algunos efectos positivos de tener un riesgo país más allá de poder pagarle a quien le debo. Pero esto se refleja en el Ecuador, ejemplo, en inversión, en la obra pública, en la reducción de impuestos, recuerdo las últimas en ciertos productos como por ejemplo la leche, o en la disminución de las categorías para poder deducir el IVA. O sea, ¿se traduce o no en la microeconomía del Ecuador? A ver, primero, Ecuador ha reducido su riesgo país, pero las finanzas públicas ecuatorianas no podemos decir que están en un proceso concluido de ponerse en orden. No es un proceso terminado. Este es un camino. Está hacia una ruta hacia la sostenibilidad. No son sostenibles al 100% en la actualidad. Todavía no podemos echarnos los méritos de decir ya todo se corrigió. No, este es un proceso. Un proceso en donde ha habido un avance significativo. Empezamos con riesgo país de más de 2.000 puntos hace pocos meses y ahora estamos con riesgo país cercano a los 300 puntos. Entonces vemos cómo ha habido un avance muy importante, pero todavía es un riesgo país que refleja que las cuentas fiscales no están totalmente ordenadas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo se refleja en la microeconomía tener un riesgo país más bajo? Bueno, el fisco, por ejemplo, ya este año pudo volver al mercado de capitales, lo cual es muy positivo porque hasta el año pasado el fisco dependía muy fuertemente del financiamiento interno. Entonces el fisco se transforma en el gran competidor. Cuando un emprendedor quiere ir a solicitar un crédito, tiene que recordar que tiene alguien que va a pedir más dinero que él y que está consumiendo la liquidez interna y que es del fisco. El fisco demanda mucha liquidez, presiona al alza las tasas de interés domésticas. Cuando el riesgo país es bajo, en cambio, cuando las finanzas se manejan bien, puede financiarse en el exterior, deja de presionar la liquidez doméstica, le da más recursos disponibles, deja de quitarle recursos al resto de actores de la economía. Se acaba ese efecto de desplazamiento. Entonces, eso es muy positivo. Por otro lado, cuando tenemos un riesgo país que ha venido bajando, significa que las cosas han mejorado, pero como digo, todavía todo el proceso no ha concluido. Los atrasos han disminuido. También podemos ver en los indicadores. En 2025, los atrasos del sector público no financiero alcanzaron 2.060 millones de dólares.
una reducción frente a los, mejor dicho, los atrasos totales alcanzaron 4.200 millones, perdón, una reducción frente a los 5.600 que tuvimos en 2024. Es decir, están cayendo los atrasos fiscales, pero el fisco todavía se está atrasando. Todavía hay un monto importante de atrasos. Entonces, insisto, esto es un camino, es una ruta, no es una tarea concluida, todavía hay cosas por hacer para poder devolverle la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero el camino recorrido hasta ahora yo creo que es importante, ha habido un esfuerzo importante, uno puede decir, quiero seguir distintas rutas. Si me hubieran preguntado a mí, yo hubiese seguido una ruta distinta del ajuste. Yo le hubiera dado mucho más peso al gasto. El gobierno no le ha dado peso al gasto, le ha dado peso a elevar ingresos. Son rutas que tienen incluso que ver con la visión económica que tenga cada uno de los actores, pero al final del día sí hay que reconocer que ha habido un avance significativo en poner en orden las cuentas fiscales. Economista, para que quede claro para la audiencia, claro, el riesgo país es un indicador económico que nos dice pues cuánto riesgo haya que el Ecuador no cumpla con su deuda, cuando baja nos castigan con una menor, llamémosle prima de riesgo, menor castigo al interés. Ok, pero ¿hay algún efecto de este indicador para, por ejemplo, las instituciones privadas ecuatorianas de la banca o grandes empresas ecuatorianas a la hora de buscar también financiamiento en el exterior? ¿Influye en algo este indicador para ellos? Bueno, lo que sucede es que las instituciones privadas normalmente tienen menor riesgo que el fisco. Se pueden financiar más barato que el fisco, porque esas instituciones tienen unas condiciones distintas y son mucho más seguras que un fisco, que generalmente el fisco es mal manejado, muy gastador, no tiene los recursos y después es muy probable que deje de pagar las deudas. Entonces, hay una afectación por el lado de la liquidez total, es una afectación indirecta. No es que el riesgo país aplique a todo el país, aunque se llama riesgo país, pero no es el riesgo de todo el país, es el riesgo del fisco. Es qué tan bien manejadas están las cuentas fiscales. Le aplica al fisco. Pero como el fisco es una entidad en un país tan grande, tiene un impacto en el resto de sectores. Si al fisco se le cierra el financiamiento internacional, comienza a demandar la liquidez interna, se complica el atraer más capitales al país, y entonces eso tiene un impacto a toda la economía, tiene un impacto en las tasas de interés, que termina impactando también al sistema financiero, tiene un impacto también impacta en el costo del financiamiento para los usuarios, además de un riesgo país elevado, genera una expectativa de nuevas reformas tributarias. Algo va a venir. Incertidumbre para la inversión. Termina afectando todo el entorno de inversión. Entonces, de manera indirecta, el riesgo país afecta a todos los sectores. Pero de manera directa, el riesgo país es solo el riesgo del Estado. No es el riesgo privado. El riesgo privado es algo distinto y depende de cada actor y de su situación económica. Economista, quisiera irme a este acuerdo que estaría tal vez por concretarse, este acuerdo comercial entre Ecuador y Japón. Están a las miras de dar este paso clave para ambos países. ¿Cómo se ve desde la perspectiva no solamente comercial, sino también económica? Bueno, Ecuador afortunadamente abandonó esa política equivocada de la sustitución de importaciones durante una década. Durante el correato se miró para adentro, se encerró en un mercado minúsculo y se nos pasó el tren. Se nos pasó el tren, no pudimos firmar un acuerdo con Estados Unidos, un TLC, que mucho bien nos daría ahora, en medio de esta guerra comercial de Trump, nos daría mucho bien tener un TLC como lo tiene Colombia o lo tiene Perú. Se nos pasó el tren con Europa cuando nos demoramos más de una década en firmar el acuerdo. Pero eso está cambiando. Ya desde 2016 en adelante el Ecuador comenzó a firmar acuerdos comerciales y este momento lo está haciendo de manera mucho más agresiva con muchos mercados. Llegar a un acuerdo con Japón sería una excelente noticia, pero yo creo que no hay que adelantar las cosas. No han empezado ni siquiera las negociaciones. Esto de aquí son acercamientos, se buscan mecanismos para que haya un mayor acercamiento, pero todavía no empiezan esas negociaciones y en ese estatus tenemos algunos países con los que queremos empezar negociaciones. Próximas negociaciones está Marruecos, Turquía, Argentina, Brasil, está Japón, por supuesto, Israel, está India, son todos países con los que hemos anunciado y hemos pedido, ya hemos dicho formalmente, queremos llegar a un acuerdo comercial. Pero el proceso de negociación toma tiempo. Primero tienen que aceptar que quieren negociar, tienen que conformar equipos, hay que ver si tienen los equipos para negociar. No todos los países tienen formados equipos y por eso digo, se nos pasó el tren.
porque cuando muchos países en el mundo creían en el libre comercio y tenían equipos formados para negociar, Ecuador no creía en el libre comercio, quería cerrarse, quería sustitución de importaciones. Ahora que sí creemos en el libre comercio, el mundo, no todos los países creen en el libre comercio y no todos están negociando, empezando por Estados Unidos. Estados Unidos está en una etapa de proteccionismo, en donde ya no han firmado un TLC con ningún país desde hace más de 10 años. Entonces, el desafío es siempre seguir negociando, seguir abriendo. Hay negociaciones en curso y hay negociaciones por iniciar, entre las que se encuentra Japón. Economista, siguiendo la línea de los acuerdos comerciales y ese tardío ingreso, ¿cuáles han sido los efectos medibles desde que dijimos sí al comercio entre países? Me refiero a la creación de empleo, nuevos emprendimientos, nuevos espacios de negociación, mejor en calidad de vida. Bueno, hemos visto cómo las exportaciones han crecido de manera muy fuerte. De hecho, han sido un motor en los últimos años de crecimiento económico. No podemos olvidar que, por ejemplo, en 2024, un año de apagones masivos, donde la economía interna se contrajo, las exportaciones continuaron. Lo mismo sucedió en la pandemia. En la pandemia la economía se detuvo, pero las exportaciones nunca pararon. Fueron un sostén para la economía ecuatoriana, y eso implica también muchísimo empleo relacionado con el sector exportador. Entonces hemos tenido un efecto muy positivo, y los acuerdos comerciales evidentemente que son los que han permitido que esto suceda, y lo podemos ver cuando analizamos la participación en el comercio. Vemos, por ejemplo, cómo la Unión Europea, que es ahora nuestro tercer socio comercial, prácticamente muy cercano a China y Estados Unidos. China es nuestro primer socio comercial en este momento, con datos del primer trimestre de este año. Tenemos a China, Estados Unidos y Unión Europea, prácticamente en partes iguales. La Unión Europea subió muy fuertemente su participación en el comercio ecuatoriano gracias al acuerdo que firmamos. Y con China esto está avanzando también, porque también en 2024 firmamos un acuerdo con China. Entonces vemos cómo los acuerdos comerciales lo que permiten es más actividad económica, porque hay más comercio, y eso permite, para que haya más actividad económica, tiene que haber más contratación de personal, eso mejora el empleo, es decir, generan bienestar. Gracias, economista. Muy gentil, como siempre. Un abrazo. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. RTP